que no se le acabe el gozo, que no se le acabe la dicha de estar en la casa de Dios. Es un verdadero privilegio venir a los atrios de nuestro Dios. Amén. ¿Ya tienen su lectura? Hebreos. Capítulo 10. Amén. Todos juntos leemos esta porción. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, de plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocíamos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Oremos. Padre celestial, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos en esta hora que tu palabra preciosa hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomen su asiento, por favor. Diga gloria a Dios. Amén. Qué bueno que viniste hoy, hermano Cristian. Nos da gusto verte. Mi hermano, ¿cómo te llamas? Joven, ¿cómo te llamas? José, bienvenido a la casa de Dios. ¿Quién te invitó, hermano José? La hermana, ¿cómo se llama la hermana? La hermana Janet, bienvenido. ¿Conoces de la palabra, hermano José? ¿No conoces? Bueno, hoy vas a conocer. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Sea bienvenido a la casa de Dios. Amén. Y todos decimos que Dios te bendiga. Sea bienvenido a la casa de Dios. Amén. Hay una expresión aquí en Hebreos, y por lo menos son 4. Por eso le podemos poner a este tema los ya no más de Hebreos 10. ¿Sí, hermanos? 4 expresiones de ya no más. Hasta ahí llegó, hasta ahí se queda, pero es esa expresión ya no más. Y después viene el discernimiento del cuerpo del Señor. Los ya no más de Hebreos 10 y después el discernimiento del cuerpo del Señor. ¿Puede decir gloria a Dios? Al decir ya no más, quiere decir que ya llegó a su límite, ya no hay más oportunidad, ya no hay más que hacer. Y no es porque se haya terminado, sino porque debe de llegar a esa culminación. La gracia de Dios es infinita, la gracia de Dios es eterna, la gracia de Dios es abundante. Y al decir la gracia de Dios, quiere decir que recibimos el perdón inmerecidamente siempre. No somos perdonados solo porque nos arrepentimos, sino que recibimos el perdón, aunque no lo merezcamos, recibimos el perdón de parte de Dios. Porque muchos dicen, pues ya me arrepentí. No basta con arrepentirse si no recibimos el perdón de Dios. Amén, hermanos. El Señor quiere que nosotros conozcamos esto para que tengamos, miren el versículo 2, para que tengamos esa conciencia, ¿sí? Ya no más conciencia del pecado en lo que se refiere o en lo que respecta al creyente, ya no más conciencia del pecado. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo dice el verso 2? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia del pecado. Limpios una vez no tendrán ya más conciencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros ya no vamos a tener, miren hermanos, cuando aceptamos a Cristo, al tener la posición de la santificación, la cual es, dice, posicional y progresiva, entonces nuestra mente espiritual queda como la de un bebé. Ya no tenemos más conciencia del pecado. ¿Sí, hermanos? Limpios una vez, ya no tienen más conciencia del pecado. ¿Sí? El que le gustaba empinarse las botellas de alcohol o de cerveza, estábamos hablando en la sobremesa de una hermana, y hasta descaradamente lo pone: la Secretaría de no sé qué, para esta temporada de calor, recomienda que se tomen 3 caguamitas. Ese ha de ser el hermano Caguamitas, ¿no? No lo conocemos, ¿verdad? ¿O sí lo conocen? No, qué bueno que no lo conocen. El que está en Cristo ya no tiene conciencia de ese pecado. Un hermano me decía, y por eso siempre se los digo, tomar alcohol, hermano Alejandro, ahorita ir al Oxxo y comprarse una botella de alcohol es ilegal. No. ¿Verdad que no, hermano Alejandro Carballo? ¿Verdad que no? ¿Le van a decir algo? Pues no, pues estoy comprando mi botella. Es legal. ¿Sí?
Si el humano ha hecho legal lo que a Dios no le agrada, la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El libro de Proverbios dice: no mires la copa cuando rojea, cuando está el vino así rojito. Qué delicioso, porque dice: entrará, pero como una serpiente te morderá y te hará ver visiones y te hará decir cosas incoherentes. Y es la entrada para que muchas veces los demonios entren a la vida de las personas. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces, el que es nacido de nuevo, ya no debe haber más conciencia de que el pecado se va a señorear de él. Tiene que clamar al poder de la sangre de Cristo. Hay una expresión, y esto porque muchos nos ha dicho, inclusive el hermano Neftali, es que en el Instituto Nacional Teológico San Pablo dicen que ya no clamemos a la sangre de Cristo porque eso es como una superstición. No, nosotros sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y clamaremos siempre al poder de la sangre de Cristo. No más conciencia del pecado. Esto es en lo que respecta al que ha nacido de nuevo, al verdadero creyente, al que es un hijo de Dios. Hablaba con una persona esta tarde y le dice: es que vengo de una misa y me tuve que confesar con el sacerdote, tengo un problema fuertísimo con uno de los hijos de mi mamá, que no es mi hermano, pero es abuso de una niña de 9 años y yo estoy que no me soporto y quisiera refundirlo. ¿Qué le dijo el sacerdote? Pues el sacerdote me dijo que mientras no me haga daño a mí ni a mis hijas, que lo ignore. No es así. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ya le empecé a explicar. Entonces no es verdad si no está en la palabra de Dios. Tiene que perdonar y tiene que ir con él y decirle: te perdono en el nombre de Jesús. Yo no puedo perdonar. Ya no tenemos más conciencia, porque de las cosas que nos dañan, inmediatamente nosotros pensamos cómo vengarnos, ¿no? Porque se lastima nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra integridad física, y sentimos ese deseo de ¿qué? Esto está relacionado con lo que dijo el Señor Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje de sentirse el centro de todos me atacan, todos me miran, todos me critican, todos me dicen. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, dice aquí, vuelvo a leer el verso 2, ya no hay más conciencia del pecado. Dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Los que tributan este culto, mire qué poder de Dios, ya no tienen más conciencia. Antes eso no lo podían hacer en la ley. El sacrificio tendría que ser cada año, y tenían que ir cada año con su familia y un borreguito de 1 año. Por eso terminaba el sacrificio y inmediatamente conseguían un borreguito recién nacido para criarlo todo 1 año. Pero ese borreguito tenía que estar en la casa, tenía que estar ahí con ellos, comer con ellos, dormir con ellos, vivir con ellos. ¿Cómo se encariñan los niños con los animalitos? Mucho, ¿verdad? Ya no saben ni qué darles a los animalitos, están encariñados con ellos. Pero cuando cumplía 1 año, decían: mañana tenemos que ir a Jerusalén a entregar. ¿Pero por qué? Porque hemos cometido muchos pecados. Porque el papá adulterado, porque la mamá adulterado, porque el papá fornicado, porque la mamá fornicado, porque los hijos han mentido, porque los hijos han robado. Y llevaban su borreguito, lo iban cargando. ¿Cómo cree que entregaban ese corderito? Pues con mucho dolor. Con mucho dolor, decían. Cuando llegaba el sacerdote, decía: ¿qué familia es? Pues somos de la familia X. Aquí está. ¿Y cómo creen que estaban los niños? Llorando, tristes, porque iban a entregar ese sacrificio. Pero ese sacrificio no les borraba sus faltas, solo las cubría. Pero los que practicamos este culto, dice, es única vez y para siempre. Y ya no hay más conciencia. ¿Ya no hay más conciencia de qué? De pecado. Entonces ya no tengo deseos de venganza, ya no tengo deseos de alcoholizarme, ya no tengo deseos de robar, ya no tengo deseo de fornicar, ya no tengo deseo de adulterar, ya no tengo deseo de hacer brujería,
Ya toda conciencia del pecado queda borrada por un solo sacrificio de Cristo Jesús. Amén. En el verso 17, ahora, aquí en lo que respecta a Dios, Él promete ya no acordarse de ninguno de nuestros pecados. Lea el verso 17, por favor. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Añade, nunca más. Es bonito que te estén recordando tu pasado, malo. Malo, ¿verdad que no? Es bonito que te estén recordando. ¿Y te acuerdas cómo te alcoholizabas? ¿Es bonito, hermano? Hable fuerte. No, no es bonito. El Señor ya no se acuerda. Y Él dice y añade, promete nunca más acordarse. Ese es el no más, dice Dios. Yo ya no más me acuerdo de tus pecados pasados. Quedaron sepultados, quedaron olvidados. Eso nos debe dar seguridad de que cuando venga el diablo, y tú hace 2 años, no, yo estoy bajo la sangre de Cristo, eres un mentiroso, la sangre de Cristo está conmigo, la sangre de Cristo me ha perdonado, la sangre de Cristo ha limpiado mi alma, así que cállate en el nombre de Jesús, no tienes por qué acusarme, porque estamos bajo el sacrificio de Cristo, porque Él promete, nunca más me acordaré de sus pecados. Pero el enemigo es especialista en engañar a la gente. Y de este pecado, no, la sangre de Cristo me ha limpiado. Y la sangre de Cristo por eso te reprende, miserable, porque no tienes potestad de mí. De gloria a Dios. Dios añade, dice, eso es una añadidura. Es gloria sobre gloria. Ya te perdonó, ya te limpió, ya te purificó, ya te santificó. Añade, nunca más me voy a volver a acordar de tus pecados. Entonces, ¿por qué te dejas intimidar por el diablo que viene? Y todavía hace 3 años tú eras esto. Y todavía hace 5 años. Miserable, la sangre de Cristo está sobre mí. Y me ha borrado todos mis pecados. Y el Señor promete, si el Señor no me acusa, si Él es el que me va a juzgar y Él no me acusa de nada, nadie ni nada me puede acusar. Eso es lo glorioso, hermanos. En lo que refiere a Dios, Él promete no acordarse nunca más de nuestros pecados, de nuestro pasado, de nuestras iniquidades. De gloria a Dios. Esa es la vida victoriosa del cristiano. Que va a haber luchas, sí, pruebas, 1000 dificultades. Totalmente, lo leímos cuando mi hermano Plácido hizo la lectura. ¿Cuál fue la lectura que hizo mi hermano Plácido? Primera de Timoteo, ¿verdad? Enséñales esto, que padezcan con gozo, para que el diablo no los ande engañando, para que el diablo no los ande intimidando, porque el Señor promete nunca más acordarse de nuestros pecados. Gloria a Dios. Ahora vemos el verso 18. Mire, en lo que a Cristo respecta, dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión, amén, hermanos, esta remisión, este pago, esta absolución completa, se refiere a nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo. Ya no se requiere. Si algún cristiano todavía anda llorando por ahí, es que hermano hace como 10 años, pues entonces no se ha arrepentido. Había un hermano que me decía, hermano, es que yo cuando tenía 16 años me robé un becerro de mi papá y lo fui a vender a otro pueblo, y como a los 2 meses mi papá se enteró y por eso me tuve que ir de mi casa. ¿Por eso cuándo fueron? No, ya tiene como 20 años. Pues ya Cristo eso lo borró. Ya no se requiere otro pago por eso, ya Cristo lo perdonó. Y a veces en la familia a veces está, no, tu tío, cuando era joven, tu tío hacía esto y esto. Pues ya Cristo eso lo borró. No, y cuando era niño se robaban los dulces. Y cuando iba al mercado, ahí se robaban los tomates. Pues si es un hijo de Dios, ya todo eso el Señor. ¿Se han oído esos casos o no? Pero si es un hijo de Dios y si ya nació de nuevo, el Señor dice, yo ya no pido otro sacrificio por eso. Ya ni me acuerdo de eso, yo ya lo perdoné. Pero el diablo y el ser humano siempre andan. Y más en la familia, ¿verdad? ¿Verdad? No,
poco tu tío fulano? No, ese tu tío era, no hombre, era de lo peor. Pero si ahora es un hijo de Dios, el Señor ya no requiere otro sacrificio. Si ahora es un hijo de Dios, ya nadie lo puede acusar de nada. Esa es la gloria de Dios. Vuelvo a leer el verso 18. En lo que respecta a Cristo, dice, ya no pide otro sacrificio. Donde ya hubo una remisión, ya no se pide ofrenda. Mis pecados pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Ahora yo me tengo que estar preocupando todos los días por mi purificación personal en el sacrificio de Cristo. Pero ya mis pecados pasados, mi vida pasada, todos mis errores, todos mis yerros, todas mis equivocaciones, Cristo ya las pagó y ya no piden más. Donde hay remisión de estos, no se pide más ofrenda por el pecado. De gloria a Dios. Por eso tenemos que tener una plena convicción de que ahora Cristo vive en nosotros, de que somos morada del Espíritu de Dios y que con esa autoridad de Dios podemos pararnos frente al diablo quien nos acuse. Cristo borró todo mi pasado, ahora soy una nueva criatura. Amén, hermanos. Eso se decía esta persona, cuando se acepta a Cristo en su corazón, todo eso se va a ir. Porque ella misma me decía esta señora, pues no creo que yo tengo un pasado tan limpio, yo tuve 2 o 3 maridos y aparte de 2 o 3 maridos tuve, ¿cómo le llaman ahora? Me dijo ella, Choco Babies o... Sugar Babies o Sugar, no sé qué. Algo así decía, yo tuve muchos de esos. Pero yo nunca abusé de nadie, pero eso no la justifica. Tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Y tiene que pedirle perdón. Y tiene que arrepentirse. Y de esa vida pasada, el Señor no se vuelve a acordar. Amén. Amén. Yo lo veo, mire, cuando el Señor le entregó la ciudad de Jericó al pueblo de Israel, había una mujer que era prostituta en esa ciudad, se llamaba Rahab. Y esa mujer escondió a los 12 espías del pueblo de Israel y les ayudó para poder hacer la avanzada para que hubiera victoria del pueblo de Dios. Y la señal era, le dijeron, si tú pones la señal sobre tu ventana, un cordón de grana rojo, símbolo de la sangre de Cristo, serás liberada y serás libertada y serás guardada. Rahab llegó a ser parte importante de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Su pecado pasado, el Señor nunca lo tomó en cuenta. ¿No dice usted gloria a Dios? En el mismo ministerio del Señor Jesús había una mujer que era María Magdalena, de la cual el Señor había expulsado 7 demonios y le servía al Señor. Diga gloria a Dios. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Y no siempre le estaba recordando, y tú eres esto, y tú haces aquello, y por eso no te tienes que humillar más. No, somos hijos de Dios, ahora tenemos que estar con la frente en alto, porque nunca más se va a volver a hacer un sacrificio por nuestros pecados pasados. Donde hay remisión, no se pide más sacrificios por estos, porque Cristo lo ha pagado todo en la cruz del Calvario. Miren, hay algo muy triste en el verso 26. Porque para el apóstata no hay otro sacrificio. El que niega la fe, el que niega el perdón de Dios. Hay gente que está diciendo, y mire, muchos piensan que negar la fe es ya no venir al templo. No, hay hermanos que vienen al templo y niegan la fe. Porque están diciendo, yo siento que todavía no soy perdonado. Yo siento que todavía estoy arrastrando estas cadenas. Yo siento que... No, está apostatando de la fe. Y dice que para el apóstata ya no hay otro sacrificio. Léalo por favor en el verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No más sacrificio
por los pecados. Y esto está relacionado directamente con el apóstata. Si pecáramos voluntariamente, acuérdese que nuestros pecados como hijos de Dios ya no es irnos a emborrachar, eso ya ni los mencionamos, adulterar, fornicar, hechizar, ya esos pecados ni los mencionamos aquí, ¿o sí? El pecado ahora del que es hijo de Dios es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si pecáramos deliberadamente, el pecado deliberado es sentir todo, si ya el Señor nos está diciendo, ya no me voy a acordar de tu pecado. ¿Sí? Ya, a ver, ¿ha escuchado a algún hermano decir, es que ya no sé qué hacer, es que siento que... ¿Sí o no? Hermano, es que siento todavía como que hay pecados que... No, pues la sangre de Cristo tiene poder para limpiar esos pecados. Y si lo hacemos deliberadamente, entonces ya no hay otro sacrificio. Nos estamos burlando del sacrificio de Cristo. Si el que quebrantaba la ley de Moisés, entregaban el borreguito y salían diciendo, que perdone, que perdone. El que alguien escuchaba y decía, por 2 o 3 testigos esa persona tenía que morir irremisiblemente, porque se iba a burlar del sacrificio. ¿Cuánto más piensan ustedes qué castigo merece el que pisoteare al Hijo de Dios y menospreciare la sangre del pacto? Si ya Cristo nos perdonó, entonces no tiene por qué haber ningún hijo de Dios que esté cargando eso. Es que todavía siento como que mi pecado pasado me persigue. Está apostatando de la fe. Y dice que si pecáramos, ese es un pecado deliberado, porque estamos negando el poder de la sangre de Cristo. Estamos negando el poder de la sangre de Cristo. Y estamos negando el poder del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y el diablo lo tiene atado. Ahí los tiene atados. No, tú todavía tienes eso. Y ahí los trae arrastrando. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. No más sacrificio por los pecados. En lo que respecta al apóstata, al que todavía está diciendo, yo siento como que no he sido, yo siento, ¿sí han escuchado o no han escuchado esas expresiones? Es que yo siento todavía como que algo de mi pasado me atormenta. Estás apostatando de la fe. Es que yo siento como que todavía... La sangre de Cristo tiene poder. Nada nos puede acusar. Ya aceptamos el sacrificio de Cristo. Y se obra por fe. El justo, ahorita lo vamos a ver, vivirá por la fe. Viene una inflexión, es un cambio drástico. ¡Fum! Ya, no más, se acabó. Ahora vamos a ver el cuerpo del Señor. Gloria a Dios. Para que tengamos esa seguridad, hermano, y esa certeza. En el verso 5 dice que el cuerpo de Cristo fue preparado para la encarnación. Yo no sé si esto no lo leen los católicos, porque dicen, no, hombre, es que la concepción virginal en la Virgen fue un cuerpo preparado. ¿Qué no comprenden de que fue un cuerpo preparado? Que fue preparado en la eternidad y fue preparado por el Padre. Es un cuerpo. A ver, lee el verso 5 del capítulo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ya todos los sacrificios y todas las ofrendas ya no eran suficientes. ¿Me preparaste un cuerpo para qué? Para el sacrificio. Diga gloria a Dios. Para poder ser entregado limpio, sin mancha, sin pecado, sin falla. Para poder ser entregado ese cuerpo tuvo que haber sido preparado. Amén. ¿O tienen alguna duda de eso? ¿Verdad que no? Está claro. ¿Me preparaste? Entonces el cuerpo de Cristo fue preparado para el sacrificio. Diga gloria a Dios. Fue un cuerpo, así como las familias preparaban un corderito perfecto, pequeñito, y lo cuidaban todo un año, y tenía que estar perfecto.
Era un animalito preparado, era un animalito cuidado, era un animalito bien alimentado, bien limpiecito y siempre estaba con la familia. ¿Sí, hermano? ¿No le surge ninguna duda? Hermano Leonardo, lo va a hacer como diciendo, hermano, lo que dicen los católicos es más cierto. Hermano Alejandro Almaguer. No, hermano, esta es una gran verdad, es una palabra llena de verdad. ¿Me preparaste? Un cuerpo. Porque ya los sacrificios ya no eran suficientes. Me preparaste un cuerpo para ese sacrificio. Gloria a Dios. Ahora mire, en el verso 10, ese mismo cuerpo dice que ese fue el cuerpo que fue ofrecido en sacrificio. Desechando toda argucia que hoy dicen en los... Mire, está hoy más que nunca saturado el internet, el TikTok y todas esas cosas, diciendo una sarta de tonterías. Es que el cuerpo de Cristo no era carne ni sangre, dicen algunos perversos, mentirosos hijos del diablo. El cuerpo de Cristo era humano, tenía carne y hueso como el de nosotros, pero era un cuerpo preparado. Era un cuerpo especial, humano, pero especial, sin pecado. No participó de la carne y de la sangre humana, sino que era carne y sangre preparado especialmente por el Padre. Como el primer Adán, pero ahora este es el postrer Adán. ¿Cómo dice el verso 10? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mediante el cuerpo de Jesucristo, hecho una vez. Esta doctrina nos tiene que quedar, hermanos, más que clara. Hoy más ante este embate de doctrinas falsas, en las que muchos cristianos, porque esos videos cortitos, esa es una cuestión psicológica, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que ponían fragmentos o partes y mezclaban verdades con mentiras en fragmentos así muy pequeños. Se le llama sembrando, esa es una siembra, sembrando la duda, para que haya una duda en la mente. Miren, ponían fragmentos de cómo llevaban a los judíos a los campamentos, y bien vestidos, bien arreglados, y había juegos, y todo el mundo, le mandaban eso a las televisoras de todo el mundo. Miren cómo tenemos a los judíos. No son campos de concentración como les andan diciendo por ahí los mentirosos, no, miren. Y los papás bien contentos, llevando a sus hijos bien vestidos, bien arreglados, los juegos, los restaurantes. ¡Wow! Pues esto es más que primer mundo, esto es algo fantástico. Los están tratando súper bien, cuando la realidad los estaban llevando a verdaderos campos de matanza, de concentración y de muerte, para matar 6 millones de judíos. ¿Se imagina? 6 millones de personas es una cantidad bestial de gente la que moría todos los días, para llegar a matar 6 millones de judíos. Pero hoy en las redes sociales a la gente les ponen esos TikToks y la gente se lo cree. No, yo te quiero decir que el cuerpo de Cristo por eso pudo soportar el dolor, porque Él era como los ángeles. Eso es lo que quiere el diablo que crean, porque la mayor humillación del diablo es que Cristo vino en carne y en sangre, y con ese cuerpo humano lo derrotó y lo juzgó en la cruz del Calvario. Y levantando sus brazos le dijo: mira, Satanás, con un cuerpo de carne y de sangre te estoy derrotando. Tú eras un espíritu y aún así te ensoberbeciste y te quisiste rebelar contra el Altísimo, pero fuiste arrojado y ahora tu acusación queda terminada. ¿Sabe cuál era la acusación de Satanás contra el Padre Celestial? Porque hiciste la máxima corona de tu creación. El hombre es la máxima corona de tu creación, pero no lo hiciste capaz de no pecar. Esa era la máxima acusación de Satanás. No lo hiciste capaz de no pecar. No le diste ese poder para no pecar. No es capaz de no pecar el hombre. Y esa era la máxima acusación de Satanás contra el Padre. Y se ofrece Cristo y dice: yo voy. Mándame a mí. Prepárame un cuerpo y yo voy. Y voy a demostrar que con esa carne y esa sangre es posible
hacer la voluntad del Padre Celestial. Por eso fue y es el único que ha agradado al Padre. Y cuando estaba siendo bautizado, le dice la voz celestial: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A Él óiganlo. Y eso es lo que no quiere el diablo, que la gente oiga. El diablo quiere que la gente crea que Jesús vino en un cuerpo etéreo, en un cuerpo angelical, en un cuerpo de tercera o cuarta dimensión que no se podía lastimar. La gente quiere creer eso porque Satanás los engaña. Pero aquí la Biblia dice que tuvo un cuerpo preparado para ofrecer el sacrificio una vez y para siempre. En 1 Corintios 11:24 vamos a ver cómo ese cuerpo fue quebrantado. ¿Sabe qué quiere decir quebrantado? Torturado. ¿Sabe qué quiere decir torturado? Molido a golpes. Y habiendo, a ver, léalo por favor, todos juntos, dice. y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Quebrantado en juicio. Se efectuó un juicio para que el cuerpo de Cristo fuera partido. ¿Sí, hermanos? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso cuando pasa usted a la cena, este es el cuerpo del Señor. ¿Qué necesitas? Dame los ojos de Cristo, los ojos del Cordero. Dame el oído, una orejita. Dame la lengua sabia que Él tenía para hablar. Cuando pasa la cena del Señor, usted puede: este es mi cuerpo, lo entrega el Señor. ¿Qué quieren del cuerpo de Cristo? Dame esos pies preciosos para caminar las sendas polvorientas, llevando el mensaje de salvación. Dame esas manos cariñosas que sanaban a los enfermos, que acariciaban a los niños y decía: dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Dame ese corazón tierno de Jesús para poder compadecerme de los que sufren, de los que lloran, de los que están sin Cristo. Partiendo el pan, dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué es lo que necesitas del cuerpo de Cristo? Es partido por nosotros y para nosotros. Por eso se llama comunión, porque todos participamos de él. El 99.9% de los cristianos nada más piensan que es agarrar el pan y comérselo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quieres? Dame la mente de Cristo. Dame la mente de Cristo. Dame la mente de Cristo. Diga gloria a Dios. Quiero ver a través de sus ojos del Cordero de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Desde el momento que aceptamos a Cristo, ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿No tiene dudas? No. Voy a traer al hermano Hernández para que les diga: hermano Crescencio Hernández, venga a preguntarle a los hermanos porque dicen que no tienen dudas. ¿Sabe qué dijo el hermano Crescencio Hernández? ¿No tienen dudas? No, hermano, que bueno, les voy a decir, las gentes que no tienen dudas son unos ignorantes. No, hermano, ahorita no tenemos dudas, pero otro día sí vamos a tener dudas. Así es de esos hermanos. Ya tiene 82 años el hermano, y él todavía fue de los de la vieja guardia del cristianismo del siglo pasado, en donde de verdad, hermanos, ahí los cristianos no era de que si les decían somos soldados de Jesucristo, somos soldados. Y hoy, hermano, cuide sus palabras desde el púlpito porque nos lastima. Cuide su lenguaje, hermano, porque nos hiere, y por eso ya no venimos. Y muchos estamos lastimados, y muchos estamos dolidos, y muchos estamos que ya estamos a punto de desbarrancar. Pues desbarranques. Pues sí, Cristo ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Como los noviecitos que dicen: ¿me dejas y me mato? No, por favor, no te mates.
han oído eso, ¿no? Los niñitos de 15, 16 años. Si me dejas, me mato. Una persona madura, una persona firme, una persona ya de experiencia, ¿qué le va a decir? Pues si ese es tu deseo. Dicen que el que por su gusto muere, ni camposanto merece. Entonces, muértate. No dependo de eso. El hermano Hernández fue de esa escuela, de ese cristianismo todavía muy fuerte. O sea, no, hermanos, yo oía las predicaciones y de verdad eran fuertes. Y hoy el hermano nos está lastimando nuestra personalidad, nos está volviendo casi como víctimas. El cuerpo de Cristo fue partido y es entregado. Entonces, cuando vengas a la comunión, cuando pases a la mesa del Señor, cuando pases a participar, piensa, ¿qué quiero del cuerpo de Cristo? ¿Qué quiero del cuerpo de Cristo? ¿Qué necesito del cuerpo de Cristo? Amén, hermano. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto las veces que sea necesario. Y cuando lo hagan, la muerte del Señor van a anunciar. Cuando anunciamos la muerte del Señor, de verdad, el diablo está revolcándose porque no quiere que se mencione que Cristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Esa es la verdadera batalla espiritual del cristiano contra el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no soporta escuchar que Cristo murió en carne y en sangre, que vino en carne y en sangre y murió y padeció, pero resucitó con un cuerpo glorificado al tercer día. Esa es la operación más poderosa de la historia de la humanidad, hecha manifiesta por el Padre. Cuando algunos piden pruebas, el Señor ya estaba harto, decían, los fariseos quieren pruebas, los griegos quieren pruebas, quieren señales, pero no les va a ser dada otra señal más que la señal de Jonás. El Hijo del Hombre descenderá a las profundidades de la tierra y resucitará poderosamente. No hay más señales, no hay más cosas para que ellos puedan decir, ¿qué señal nos das? La señal ya está hecha y la señal ya está dada. Cristo murió, fue sepultado y resucitó glorioso al tercer día. Aleluya. En el Evangelio de Juan capítulo 19 verso 40 nos habla de su sepultura en la muerte. No nos da miedo hablar de la muerte porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y no tenemos temor sobre la muerte porque es nuestro último enemigo a vencer. Y si al diablo lo podemos pisotear en el nombre de Jesús, y a todos nuestros adversarios los podemos poner debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús, la muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Como dice San Juan 19:40. Bueno, pues, pero muy bien. A ver, otra vez, dicen todos juntos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. El cuerpo muerto, el cuerpo inerte, el cuerpo sin vida de Jesús, lo envolvieron ¿en qué? En lienzos y con especies aromáticas y lo llevaron a sepultar. Fíjense, el cuerpo de Jesús. Amén, hermanos. Para que nosotros tengamos en cuenta que no le tenemos que tener miedo a la muerte, porque Cristo es la vida. ¿Este cuerpo va a dejar de existir? Sí, tarde que temprano. Más temprano que tarde o más tarde que temprano nuestro cuerpo, dice la alabanza que entonamos, un día final, mi pobre cuerpo sucumbirá a la muerte cruel. Entregaré el polvo al polvo, mas en victoria Cristo me recibirá. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cómo ese mismo cuerpo ahora es entregado
en la gloriosa resurrección de su poder. Lucas 24, 39. El cuerpo inerte, el cuerpo muerto fue sepultado, pero ahora ese mismo cuerpo es resucitado en victoria y ahora es entregado, diga gloria a Dios, para la victoria de la iglesia de Cristo por la eternidad. ¿Cómo dice el verso 39 del capítulo 24 de Lucas? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora ese cuerpo es entregado. Toquen, vean, palpen, compruébenlo, cerciórense. Un espíritu no tiene, fíjese, está hablando de un cuerpo glorificado, con carne y con huesos, sin sangre. Ese cuerpo ya no va a tener sangre. El cuerpo glorificado ya no tiene sangre. Porque ese cuerpo si fue preparado especial para el sacrificio, ahora resucita gloriosamente glorificado para ser entregado. Diga gloria a Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Solo el cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo glorificado de carne y de sangre, de carne y de huesos, o de huesos y de carne, pero no de sangre. Ese va a ser, porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero sí tiene que ser glorificado. Y al ser glorificado, tendremos esa hermosa experiencia en Dios. Ninguna duda, ¿verdad? Casi estoy seguro que ya no tienen dudas. ¿Verdad, hermanos? ¿Algún comentario, hermano Alejandro? Pues, Mi hermano Alejandro Almaguer Vázquez, ¿verdad, hermano? así es. Pues recordando el sacrificio de Cristo, no dejamos de sorprendernos y ver que lo valioso que ha sido para nosotros los cristianos que hemos creído en Él y cómo tenemos que discernir ese cuerpo para poder entender claramente lo que Dios vino a hacer por nosotros. Gloria a Dios. A ver, ¿alguien más que quiera comentar sobre el discernimiento del cuerpo de Cristo? Hermano Miguel. Lo que usted dijo del cuerpo que va a ser ¿Glorificado? glorificado, bueno, lo entiendo como si fuera transformado el cuerpo, ¿no? Porque, ¿Sí? bueno, entendí que nosotros con este cuerpo no vamos a poder estar ante la presencia de Dios. Sí, ¿no? Pero tendremos un cuerpo glorificado. Si estamos vivos, cuando suceda eso, este cuerpo va a ser transformado. ¿Sí, hermanos? Sí, no, es que, bueno, lo había escuchado en un velorio de una hermana que se le murió su bebé y el pastor decía que, bueno, en esos momentos decía que en esos momentos la pequeña, ya había sido transformada ante la presencia de Dios porque pues todavía era una bebé. No, su alma sí está en la presencia del Señor. No, sí, pero decía que el cuerpo que ahora había sido transformado porque ahí era donde nos decía que nosotros no podíamos estar en la presencia de Dios con este cuerpo que sí, ¿no? En este momento ella había sido transformada. En su cuerpo no, su alma sí está en la presencia de Dios. Ese cuerpo va a ser transformado hasta la venida de Cristo. Y esa es la operación gloriosa y poderosa que va a hacer el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese arrebatamiento va a ser porque oiremos la voz, y al ser transformado nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, pues escucharemos la voz o escucharemos el sonido de la trompeta, y con ese cuerpo glorificado ya podremos trasladarnos sin ningún problema. Hermano Moisés. Sí, entonces, por ejemplo, el ejemplo del hermano Miguel, si la niña ahorita se encuentra nada más con espíritu, Su alma. bueno, en un futuro cuando Jesucristo venga,
ella va a tener un cuerpo ya glorificado, donde está su alma nada más, y va a tener un cuerpo glorificado, aunque sea una niña va a tener una edad de 33 años con esta Todos, sí. Sí, en el cielo todos vamos a tener la misma estatura y la misma aparente edad, porque no es exactamente esa edad, porque en el cielo no hay tiempo, pero todos tendremos esa aparente edad y esa estatura, la estatura del varón perfecto. Y yo lo pude corroborar ahora porque mi primo David, hace 2 semanas que vino, dice, conocí a un judío, 1,92, pues es 1,92, rubio, pelo rubio, crespo, y bueno, pues esa estatura tenía el Señor Jesús. Imagínense qué tan hermoso era Jesús que las mujeres le decían, benditos los pechos que te amamantaron. Ha de haber sido precioso tener un bebé de ese tipo. ¿Sí, hermanos? Jesús con esa altura parecía un gigante, dice que los veía como ovejas que no tienen pastor. Imagínense una persona de 1,90 y todos vamos a tener ese cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermanos, así es. Otra pregunta, si ya nuestra alma está delante de la presencia del Señor, ¿cuál es el... ¿Por qué el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado si ya estamos dentro de la presencia del Señor? Por lo del cuerpo de Cristo, porque murieron creyendo, y esa es la esperanza bienaventurada, la resurrección es la esperanza bienaventurada, ¿sí? Para que marquemos la diferencia de los ángeles, de los seres angelicales, de los que tienen cuerpo allá, un cuerpo angelical, hay seres que solamente son una llama de fuego en la presencia de Dios, pero ese es su cuerpo. Los serafines son seres de fuego, y ese es su cuerpo. Nos tendremos que diferenciar del resto de todo el reino de Dios. Los redimidos por la sangre de Jesús tendrán un cuerpo glorificado para declarar por toda la eternidad que fuimos redimidos por la sangre de Cristo y que por el poder de su sangre somos transformados en un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza bienaventurada. Por eso tendremos un cuerpo, no solamente el alma, sino es necesario, dice el apóstol Pablo, que aquel que se ofreció una vez y para siempre por todos nosotros, de ese uno, todos tomemos de su resurrección, de su poder y de ese poder transformador para estar en la presencia de Dios. Y hacer esa diferencia, hermanos, porque nosotros no vamos a alabar al Cordero por lo que es, nosotros lo vamos a alabar por lo que hizo por nosotros. Esa alabanza es la de gratitud, esa alabanza es la que va a querer el Señor siempre. Los ángeles, los seres celestiales, las huestes celestiales lo alaban por siempre por lo que Él es. Pero nosotros lo alabamos y lo glorificamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa es la gran diferencia. Esa es de verdad, hermanos, la adoración que Él busca. Amén. Amén, hermanos. Por eso hay muchos que ni siquiera saben adorar a Dios. Se lo dijo a la mujer samaritana. Mira, mujer, ustedes adoran lo que saben, nosotros adoramos lo que creemos. Pero va a llegar el día en que ni en Jerusalén ni en este monte se adorará, porque el Padre buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores los busca el Padre Celestial, que adoren a su Hijo por lo que ha hecho por ellos, y se va a manifestar siempre en esa gloria celestial. Hermano Moisés, gloria a Dios. ¿Alguna otra duda? A ver, hermana Janet, el discernimiento del cuerpo de Cristo, ¿cómo le quedó claro o no le quedó claro? Sí, pero ya tengo como más visión de lo que dice que por vosotros es partido, como que no había entendido exactamente a qué se refería y pues ahora ya soy más consciente de lo que está diciendo. Como decía, que el 99.9% de los cristianos no sabe exactamente, no ha entendido esta parte de comer, ¿no? De partir el cuerpo del Señor por nosotros, para nosotros. ¿Y qué es lo que pido del cuerpo de Cristo? Exacto. ¿Sí, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Antonia. A ver, espera el micrófono, hermana Antonia. Yo sí me quedé con esa duda sobre
el arrebatamiento, porque así como su pregunta el hermano Miguel, que por ejemplo cuando no le entendí bien cuando dice usted que seremos transformados con este mismo cuerpo que por ejemplo tenemos, usted dijo que, o sea, yo lo sé porque en la palabra del Señor lo dice, ¿no? Pero no le entendí que al momento, o sea, quedaremos de esa estatura que usted dijo que Sí, en un instante. Ajá. Ese es el poder de Dios. En una escuela dominical dijo usted sobre unos, o sea, vamos a tener como que, no sé cómo lo explicó la otra vez, que era algo rápido, o sea, tenemos una velocidad impresionante como... Con ese cuerpo glorificado, sí. Ajá. La velocidad de la luz o la velocidad de la energía Ajá, es lo que usted dijo en una escuela dominical. va a quedar como una velocidad tortuga. Dijo usted que muy cortita a lo que nosotros vamos a tener. Entonces, Con ese cuerpo, sí. Con el cuerpo glorificado, hermanos, vamos a poder hacer traslados inimaginables. Por eso es en un abrir, es en un instante. Y ahorita estamos aquí y en un instante estamos en la presencia de Dios. Pero en ese instante, cuando nosotros seremos transformados, es cuando se escuchen las trompetas. Amén. La final trompeta. Ajá, pero ahí es la segunda venida del Señor, porque es solo venir Bueno. en las nubes, por lo que yo he entendido Ajá. en la escuela dominical. Bueno, en el arrebatamiento de la iglesia dice que se oirá la voz, no dice la trompeta. Al final, al toque de la final trompeta ya es en la segunda venida de Cristo. Ya es cuando en donde bajará todo la ojo tierra. le verá, bajará a la tierra, Y pero ya la gobierna. iglesia ya viene con él. Ajá, Todos y ya los es cuando tiempos transformados. gobernará en el milenio. En el milenio. Sí, hermano, así es. Sí, muchas ¿Alguna otra gracias. duda? Pero bueno, ya no nos dijo nada del Ajá, discernimiento ese del era- cuerpo de Cristo. Ajá, bueno, eso igual ya nos los explicó la otra vez, que siempre cuando nosotros tomemos la cena del Señor, siempre tengamos eso en nuestro sentir, que qué queremos, porque no nada más debemos de que yo tomo y ya, ¿no? Sino que tenemos que tener eso ya en nosotros, qué quiero para mí al yo tomar la cena del Señor. Por ejemplo, yo en mí siempre le digo al Señor, pues dame esa paciencia, Señor, como tú la tienes. Pero del cuerpo de Cristo, ¿qué sería? Pues sería, o sea, algo pedirle así como, por ejemplo, cuando usted está diciendo, ¿no? De la cena, o sea, La fue paciencia está hablando de su carácter o de su Ajá. personalidad. de mí, o sea, es muy personalmente. Ajá, pero igual, Pero tenemos que discernir el cuerpo. sí, Nos pide discernir el cuerpo. sí, amén. ¿Cómo discernimos ahí el cuerpo al pedir paciencia? Pues bueno, yo lo siento que siempre es igual así con una voluntad de que uno lo quiera hacer, yo lo siento así voluntad mía, que sea mi voluntad. Sí, pero en el cuerpo de Cristo, ¿qué es? No, ya. La mente de Cristo. Ajá, exactamente, que se detenga la mente de Cristo. Bueno, en mí así yo le pido. Si yo quiero paciencia, es sabiduría, es paciencia. Dice, Que si tenga- alguno está falto de sabiduría, demándele a Dios. Ese es un momento importante. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Yo vi que alguien levantó la mano. Amén, hermana. Bueno, gloria a Dios porque el Señor nos permite esta oportunidad. Amén. Ya acabamos. No es cierto, nos faltan todavía como 5. Vamos a ver Filipenses 3:21. Cómo ese mismo cuerpo es glorificado en la ascensión. Y cómo somos participantes nosotros, hermanos, del cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí habla también de nuestra transformación, igual al cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermanos? Capítulo 3 de Filipenses. ¿Sí lo encontraron? Hermano, nada más como 3 me dicen sí, los demás me voltean a ver. ¿Lo siguen buscando? A ver, encuéntrenlo. Todos juntos, 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pues ya está ahí claro, ¿no? El cuerpo de nuestra humillación será transformado igual y semejante al cuerpo de la gloria suya. Y lo va a hacer con el poder
con el cual tiene el poder de sujetar todas las cosas. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, así ya en términos generales, cómo discernimos en la comunión el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11, 29. Discernido en la comunión. Amén. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es de ese tamaño o de ese nivel o de ese alcance, hermano, el que tengamos que discernir qué es lo que quiero. Amén, hermano. Y si no me acuerdo qué pedí la vez pasada, pues Espíritu Santo, revélame. Y si es lo mismo, pero que ahora sea una realidad en mi vida. No solamente es comerlo por comerlo, porque eso es lo que nos va a hacer participantes a todos del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. ¿No hay duda? Discernido en la comunión. Quiere decir que voy específicamente sabiendo qué es lo que voy a tomar del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Mire, si es el cuerpo sacrificado de Cristo y el Señor se los muestra, vean mis heridas en mis manos. ¿Quién se atreve a pedir las manos horadadas del cuerpo de Cristo? ¿Quién se atreve a decirle, Señor, quiero tus manos horadadas? Suena fuerte, ¿no? Sí, amén. Pero ¿quién se atreve a decirlo? Señor, quiero tus manos horadadas para mí. ¿Qué sabe qué es horadadas? Sí. Traspasadas, clavadas, con el hueso quebrado por el clavo que le traspasó. Quiero tus pies horadados para mí. Ahí es donde verdaderamente nuestro corazón se quebranta. Quiero tu frente lastimada por la espina. No nos atrevemos. El que no sabe discernir eso dice: juicio come y bebe para sí. Porque no se atreve a decir: Señor, quiero tu frente lastimada por las espinas. ¿Por qué se quedan así, hermano? Porque es ahí donde nuestro corazón verdaderamente empieza a quebrantarse. Porque está diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado. ¿Quién se atreve a pedir la frente lastimada por las espinas? Ni siquiera amén podemos decir. No. ¿Se imagina? ¿Quién se atreve a pedir el costado traspasado? Señor, dame ese costado traspasado de tu cuerpo. De ahí surgió la iglesia, del costado traspasado de Cristo. De ahí nació la iglesia. Así como a Adán le fue tomada una costilla, cayó un sueño profundo sobre él y fue tomada una costilla, y de la costilla Dios hizo una compañera para Adán, el cuerpo de Cristo, de ese cuerpo traspasado, porque cuando Cristo fue traspasado en su costado, él ya había expirado, estaba en el sueño de la muerte, ya no estaba vivo, pero de ese costado traspasado, de ese cuerpo ya inerte, fue traspasado y solamente salió agua y sangre. El apóstol Juan dice: este es el testimonio de Jesucristo. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el fuego y la sangre. Y de ahí nace la iglesia. Pero ¿quién se atreve a decir: Señor, dame ese costado traspasado, dame esa espalda desgarrada por los azotes, dame esas rodillas lastimadas por las caídas que tú fuiste sufriendo hacia el Calvario? Ya no hay aménes, ya no hay ni gloria a Dios.
Ese es el discernimiento en la comunión. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio, come y bebe para siempre. Otro comentario, hermano Alejandro, de esto. Hermana Janet. Pues vemos el testimonio fuerte y real del Señor Jesucristo, y a veces siempre, como yo decía otra vez, queremos su sabiduría, queremos su poder, queremos de sí, de lo que Él tiene, pero cuando vemos su sufrimiento, pues ahí como que decimos, no, Señor, danos de lo que tú tienes, de lo bueno, pero de tu sufrimiento, ahí sí no nos atrevemos a decir que queremos de eso. Hermana Janet. Sí, justo también yo no lo había visto en esta forma, pero es complicado porque pues queremos lo que nos hace falta, lo que nos conviene y no lo que realmente deberíamos de estar haciendo por y para el Señor. Hermano Max. Discernimiento en la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, yo en lo personal pues no lo había visto. Hasta ahorita que nos lo explican, pues tenemos que tener conciencia, ¿no? Al acercarnos a la mesa del Señor, pues como dice la palabra, pues no comer por comer. Y si va a comer, coma en su casa, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Si va a comer, pues coma en su casa, beba en su casa. Y ahora que nos dijeron que, y creo que hasta el hermano Moisés lo encontró por internet, ¿no? El vino kosher. ¿Cuánto cuesta, no? Como 200, ya más caro. El de litro, el de medio, 750 mililitros. Pues cómpreselo y tómeselo en su casa. Pero si aquí los elementos son consagrados, a ver, hermano Israel, ¿estás dormido? ¿Estás durmiendo, hermano? Coméntanos sobre el discernimiento del cuerpo de Cristo en la comunión. Pues viéndolo de la forma en que lo acabamos de ver ahorita, pues yo sé que todos hemos comido juicio entonces para nosotros, porque no hemos discernido el cuerpo de Cristo. Bueno, me cuento yo de esa manera porque no lo hemos hecho como se debe, sino como nosotros supuestamente sabemos. O pedimos lo que queremos. Pero ahí está la gracia de Dios, porque dice que el Espíritu Santo cambia eso. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles. Mira este torpe lo que está pidiendo, pero yo te pido que le des lo que él necesita. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles. Mira lo que está pidiendo este. No le tomes en cuenta esta falta porque va a comer juicio y va a beber juicio. Es el Espíritu Santo, por eso es el vicario de Cristo. Y no lo comprendemos tampoco. No estamos comiendo juicio y no hemos comido juicio, si no ya estuviéramos 3 metros bajo tierra. Es su misericordia, es su potente gracia la que nos mantiene en pie. Hermano Israel. Sí, hermano, así es. Gloria a Dios. Hermana Lucía. Discernir el cuerpo de Cristo en la comunión. Pues de igual manera, porque pues no lo había yo escuchado así, nunca nos los habían dicho así, de esa forma. Entonces, pues, como tú dices, pues yo creo que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en esto, porque no lo habíamos, pues, cuando al tomarla, pues no lo había visto de esa forma. Pero ahora que el Señor, pues sí nos perdona porque no lo sabíamos. El que cambia esa equivocación es el Espíritu Santo. Pero ahora pues ya lo sabemos, entonces sí ya somos culpables. Pero siempre que, bueno, en mi persona, digo, siempre que la tomo, pues la tomo con reverencia. Con reverencia y con mucho temor. Con mucho temor, con mucha devoción, con un sentido espiritual de que el Señor obre en nuestra vida. Exactamente. Hay hermanos que en la comunión solamente se la pasan pidiendo sanidad. No es correcto. Primero hay que discernir y qué es lo que queremos del cuerpo de Cristo, que por nosotros es partido, es entregado. Amén, hermanos.
Póngase de pie, por favor. Mire,